relatar un poco de cuando la guerra de aquí de Olva, cuando pasó el frente. Entonces tenía 12 años y bueno, como era un chaval, pues curiosamente íbamos por el monte cuando pasó ya la batalla, que duró 4 días, y nos encontramos con varios cadáveres por allí que estaban muertos allí en un sitio donde habían caído. Algunos de ellos son los que ahora se han descubierto. Bueno, pues pasemos los días bastante malos porque por aquí zumpaban los proyectiles por encima de nuestras cabezas. Nos refugiamos allá en unos refugios que hay al lado del puente. El puente lo volaban con dinamita y de poco nos matan ahí porque caían las piedras encima de las casas. Después, a los 2 días, bueno, al día siguiente empezaban a bajar los muertos por allí en caballerías. Bajaban 2 muertos en cada caballería atados con unas sogas. Los heridos los bajaban en camillas y los pasaban por el río porque el puente ya no existía y los llevaban a la plaza. Y allí los cargaban en camiones y los llevaban a los pueblos de aquí al lado. Porque aquí en Olva no cabían ya de muertos que había en el cementerio. Estuvieron bajando muertos cosa de un mes, cada día bajaban un camión lleno de muertos, los enterraban en el cementerio y la última vez se llenó, ya no sabían dónde picar. Y los que cayeron aquí de los nacionales los llevaron al cementerio de Fuente de Rubielos, que está a unos 5 kilómetros de aquí. Allí llevaron bastantes y no sé si algún otro cementerio más. Aquí también enterraron algunos, pero menos en Olva. Y los demás se quedaron tirados por ahí en el campo de batalla. El resto, pues bueno, terminó la campaña del combate, ya pues salimos todos los vecinos por ahí, encontradas por el monte todo lleno de cajas de bombas, de fusiles, de ametralladoras, lo dejaron todo abandonado porque se fueron de retirada los soldados escapados. Los nacionales ya se adueñaron de la montaña y entonces ya el frente pues lo montaron allá abajo en Caudiel, en Jérica. Allí duró un año más hasta que se terminó la guerra, porque la idea de los nacionales era de hacer un embolsamiento para pillar a todas las tropas de aquí, de encerrados. Entonces, los rojos tuvieron que hacer una pista de Fuente de Rubielos a Olva, y de Olva a la Puebla de Arenoso. Una pista que tardaría unos 15 días en hacer aproximadamente, porque allí pusieron muchos hombres y máquinas y de noche volaban los cartuchos con dinamita, con un cable eléctrico los volaban. Después, ¿qué más? Luego ya formaron el frente en Caudiel y Jérica, que estaba fuera del embolsamiento aquel que se había formado. Y allí duró la guerra un año más, hasta que se terminó aproximadamente en el año 39. Y bueno, de aquí ponía muchas cosas más que puedo contar. Eso. Sí, esto fue en el año 1938. En julio del 38. Julio. Y justo cuando se habían cumplido 2 años que empezó la guerra. Porque la guerra empezó el 18 de julio del año 36 y aquí el combate empezó pues, el día 18 de julio del 1938. Sí, sí. Y aquí hubo ejército republicano en retirada y los franquistas que entraban. Y también hubo bombardeos, me dijo, ¿verdad? Sí, también hubo un bombardeo por esa montaña, de ahí de Duborrón, tiraron unas cuantas bombas por ahí y salieron ahí 7 u 8 aviones, tiraron unas cuantas bombas y se largaron. Sí. Artillería, hubo mucha, todo eso lo machacaron, tiraron cientos de proyectiles ahí. Pusieron las baterías ahí en la parte bajando de Fuentes, al otro encima de Olva, y de allí pues tumbaban. Como los rojos les hacían resistencia porque había aproximadamente unas 15 o 20 trincheras en toda esa montaña y se parapetaron ahí y les costaba de echarlos. Claro, los nacionales tuvieron que subir a cuerpo descubierto a hacer los aires de las trincheras. Y como les costaba trabajo, pues entonces se liaron a zumbarles cañonazos. Y los rojos no tenían ni aviación ni artillería, pues tuvieron que salir pitando. Los que pudieron, los que no se quedaron ahí, claro. Sí, sí, sí. Por ahí. Sí, sí. Y también hubo mucho bombardeo en lo que es la ermita de San Pedro, que tienen sí, aquí, aquello lo tiraron que llegaron a tirarla, ¿no? Sí. Aquello fue unos disparos que hicieron de la artillería, porque como por allí lo machacaban a cañonazos, se ve que le dieron dos cañonazos a la ermita, un arco que es lo que aguantaba las vigas, y se fue la ermita a hacer puñetas. La parte interior de la ermita, la exterior, lo que hay allí, un entramado de madera, no se lo ha visto, aquello no, aquello se quedó. Pero la parte interior de la ermita, que es donde está el santo, aquello se fue todo abajo.
Sí, Y el mismo día es cuando volaron el puente, sobre las 8 o las 9 de la noche, lo volaron los dinamiteros que estaban escondidos en esa casa que hay al lado del puente, les estuvieron 3 o 4 días vigilando la carga de dinamita para que nadie se acercara. Y después un puente que hicieron los rojos por la pista un poco más para arriba de ese puente, un puente de madera, lo rociaron con gasolina y le dieron fuego. Dejaron cortada la pista que habían hecho con la guerra para salir de escapada, la dejaron cortada. Y al otro día los nacionales llegaron, cuando ya fueron avanzando, llegaron al río y como no podían pasar, en una mañana pues armaron otro puente de madera con tablas. Un puente más bajo, al nivel de 1 metro del agua del río, y pasaron. En mediodía o así armaron un puente. Ya se pasaron allí y a los 8 días o así hicieron un puente nuevo por el mismo sitio que el que habían quemado los rojos, también de madera. Y ya se quedó por ahí ese puente hasta que se terminó la guerra. Entonces los combates estarían aproximadamente mientras estuvieron los republicanos por aquí, unos 20 días aproximadamente o así. No, lo que fue el combate duró 4 días, exactamente. Lo que es aquello de los bombardeos, la artillería y todo eso jaleo, duró 4 días. ¿Y la estancia de estos hasta Ahora, luego los nacionales ya se aposentaron por aquí, por las casas viejas y los pajares, y esos pues reconstruyeron el puente ese que habían volado, lo reconstruyeron también con unas vigas de hierro, que está, ya se ve que, no sé si lo habéis visto, que hay medio puente de obra, de arquitectura de obra, del que hicieron antiguamente, de piedra picada. Y el resto está hecho con unas vigas de hierro y cemento. Lo hicieron con vigas de hierro y madera, pero luego la madera se pudrió y entonces los vecinos del pueblo tuvieron que arreglar con cemento, porque como no daban dinero, pues tuvimos que arreglarlo entre todos. Y ahora pues ahí está el puente, a mitad, está cojo, la mitad de hierro y la mitad de piedra. Sí, sí. Y entonces los del pueblo de Olva tuvieron que convivir con soldados, primero los republicanos, y después los nacionales. Y luego los nacionales. ¿Y el comportamiento de unos y otros cómo fue con la población? Bueno, el comportamiento, si quieres que te diga la verdad, fue fatal, sobre todo con los nacionales. Cuando empezó la guerra, pues aquí, ya sabes tú que hicieron barbaridades los rojos y los nacionales mataban a todo el que pillaban. Los rojos se cargaban a los curas, se cargaban a los que pillaban, y los nacionales se cargaban a los demás. Entonces venían aquí coches de milicianos y preguntaban al alcalde, que había un alcalde muy bueno, que fue un tío que tuvo mucho valor, y le preguntaba que dónde estaba el cura y si había gente rica, fascistas, reuniéndose para llevárselos para fusilar. El alcalde dio la cara y dijo que aquí ni había curas, ni el cura que se había largado, y que gente rica ni fachas que no habían, que era gente trabajadora, y él respondía por todos. Bueno, los conformaba y se marchaban, los llevaban al bar, les invitaban unas copas y se iban. Bueno, si ustedes responden por ellos, ya veremos, a ver, ya volveremos. A los 2 días volvían otros, y así lo estuvieron una semana. El cura lo tenía escondido dentro de una casa del pueblo, y lo sabían todos del ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento no se chivó. Y cuando vieron que cada día venían a preguntar por él, al final le dijo al cura, lárgate de aquí porque uno se va del pico y te van a liquidar, porque lo cogían los curas y se los cargaban. Y el tío de la noche se cogió y se marchó por ahí, hasta que encontró el frente ahí por la Puebla del Verde, allí se incorporó a la zona nacional. Luego, después de la guerra, volvió de cura. Pero después, cuando ya terminó, o sea, cuando los nacionales liberaron el pueblo, por eso te digo que no se portaban muy bien los nacionales. A todos que les habían salvado la vida, porque les salvaron, aquí no fusilaron a nadie, cuando los rojos no fusilaron a nadie, porque el alcalde supo ponerse en su sitio y tuvo un par de huevos, dijo, aquí mando yo y yo respondo de todos. Se jugó la vida, que se lo podían haber cargado. Pero como vieron que era un tío que era legal, pues no le hicieron nada. Llegaron los nacionales y entonces ya empezaron, entre el cura y un cuartelillo de la Guardia Civil y 4 vecinos que habían por ahí, empezaron a hacer unas listas de los que habían sido del ayuntamiento cuando la zona republicana. Hicieron unas listas para sacarlos fuera del pueblo. Que, por decir, toda a mi familia nos tocó, para sacarlos desterrados, con la intención de fusilarlos, no por otra cosa. Y sacaron como unas 30 familias de aquí del pueblo de Olva. Vieron la Guardia Civil,
Nosotros estábamos vendimiando en una viña, vinieron allí y dijeron, dejen los textos en la viña, dice que se tienen que venir urgentes. Ya nos esperaba aquí un autocar de la Guardia Civil en la plaza y cargaron el autocar con 5 o 6 familias, iban cogiendo por los barrios más, hasta que lo llevaban a Barracas, a un campo de concentración. Había allí unos pajares que se habían hecho de alambre de espino, con centinelas, y allí nos metieron y nos tuvieron una noche. Y al día siguiente nos llevaron a Teruel, de Teruel a Zaragoza y de Zaragoza a Logroño. Allí nos tuvieron medio año. Nos llevaron a la beneficencia de Logroño y allí nos metieron en un terrado, una nave grande que había arriba que estaba lleno de ataúdes de muertos, sin forrar, de aquellos que hacían antes de madera, pero les faltaba poner la tela negra. Y allí aquel fue el primer hotel que tuvimos. Entonces nos dijo, vino por la mañana un cura y nos dijo que sí que nos queríamos confesar. Bueno, pensemos que sería la última confesión, y esto es, nos confiesan ya para liquidarnos al otro día, porque la idea ya se veía que era esa. Nos dijeron, dice, si quieren ustedes confesarse, dice, es libre, dice, no es obligado. Y fuimos todos a confesar, algunos no habían ido en su vida, chavales y mujeres y todas. Las mujeres lo llevaron en una nave y a nosotros a otra. Bajemos abajo, al día siguiente a la capilla, allí a confesar, confesemos todos. Y entonces, esperar lo que venga. Ya dice, bueno, pues ya se subió para arriba. Nos pusieron como curiosidad una silla agujerada de mía para hacer nuestras necesidades, el único váter que había allí. Y allí pues hacíamos una silla agujerada y el tubo debajo. Y otra cosa curiosa, había un señor que tenía muy bromista que dijo, dice, como mañana lo van a fusilar, dice, me meto a dormir en un ataúd. Y se metió dentro de un ataúd a dormir. Como un capricho, ¿no? No sé si lleva la pena contarlo, pero fuera así, no es que me lo inventé. Bueno, pues al otro día nos vino allí un cura y nos dijo que si queríamos trabajar. Dice, ¿ustedes quieren trabajar? Digo, pues sí, porque éramos trabajadores del campo, aquí siempre habíamos estado trabajando. Dice, pues lo vamos a mandar a un pueblo que se llama Aldea Nuevo de Ebro, estaría de Logroño unos 20 o 30 kilómetros más o menos. Nos cargaron allí en un autocar, que por cierto, nos metieron a los niños arriba eran unos autocares que llevaban unas barandillas arriba de poner equipajes de encima del techo del autocar, porque abajo no cabíamos todos, íbamos unas 9 familias. Arriba nos metieron a 9 o 10 niños allí cuando pasábamos por la rama de los árboles nos teníamos que agachar y las mujeres de esos hombros nos metieron abajo. Cuando lleguemos al pueblo de Aldea Nueva de Ebro, pues allí ya vino el ayuntamiento, nos estaba esperando, que les habían dicho que llegaba un autocar lleno de rojos. Y otra cosa curiosa, que tampoco me la he inventado yo, había muchos niños de unos 6 u 8 años por allí, pequeñajos, y cuando bajemos del autocar iban dando así vueltas mirando por detrás. Y había ese señor que se metió en el ataúd, que tenía mucho cachondeo, y dice, ¿qué coño estás mirando tanto de vuelta? Le dijo un niño, dice, es que dice, miramos, dice que los rojos nos han dicho que llevan rabo, que son demonios y llevan rabo. Nos habían insinuado eso. Dice, ¿qué rabo? Dice, el rabo lo llevo por delante, dice, lo llevo escondido, le contesté. O sea, es como una cosa curiosa que les habían insinuado a los niños que los rojos llevaban rabo, que eran demonios y llevaban rabo. Iban mirando a ver si los llevaban el rabo. Es una tontería, pero es así. Bueno, ya luego nos cogió a cada familia, una familia del pueblo, para ir a vendimiar allí a las viñas. Y allí estuvimos vendimiando como un mes, que hay unas viñas muy grandes allí. Después nos bajaron, cuando se acabó la vendimia, a un pueblo que se llama Ricón de Soto. Allí nos llevaron a unas fábricas de conserva de pimiento y tomate. Estuvimos allí como 4 o 5 meses más hasta que se acabó la guerra. Y cuando se acabó la guerra ya nos mandaron a casa. Y ahí se acabó la historia. Entonces, bueno, esto lo he explicado porque a nosotros nos acaban de desterrados con la intención de liquidarnos. Y la guerra, como la ganaba Franco, no nos mataron porque la guerra la ganó Franco. Si nosotros nos hubieran liquidado, la idea era esa. Porque había un puesto de carabineros allá a 1 kilómetro del pueblo que estaba el Ebro, y allí había un puesto de vigilancia, y a veces a los domingos íbamos a dar un paseo por allí y nos parábamos a hablar con ellos. Y dice, ¿ustedes son los desterrados de Teruel? Digo, sí. Dice, pues han tenido suerte, dice, porque si vieron un año antes aquí, dice, estarían todos enterrados ahí en el pueblo. Allí habían hecho una escabechina, por la noche iba el cura con los falangistas, cargaban un camión
los liquidaban allí con una ametralladora, allí mismo los enterraban en el Ebro. Y así estuvo eso pues, hasta en los primeros meses de la guerra, hasta que cambió el gobernador de Logroño y dijo que no se asesinaba a nadie más, que aquello era una barbaridad. Que iban a ver. En aquel pueblo se habían cargado por unos 600 personas, un pueblo que sería doble que Olva. Había de una cantidad de viudas, y eso nos lo explicaban las mismas viudas. Aún estaba el cura allí en el pueblo. Dice, pues el cura hacía las listas con los falangistas, dice, y luego por la noche iba con el camión de casa en casa, como tenía una nota, y los cogían el camión y se los llevaban para fusilarlos. Esa historia es la que puedo contar porque la vivimos. ¿Se llevaron algún animal o hicieron algún destrozo de ese aquí tipo? cuando empezó la guerra, pues cuando empezaron los frentes de Teruel, que fueron importantes y duraron bastante tiempo, pues bajaban cada semana o así, bajaban batallones de soldados a descansar aquí, los traían de las trincheras, relevaban los que había en el combate y los traían aquí porque estaban allí muertos de hambre y desmayados y llenos sucios. Pues bajaban aquí un batallón de soldados y al río Mijares se lavaban, porque ahora no casi bajaba agua, pero antes había un río muy bonito que bajaba mucha agua. Ahí se lavaban toda la ropa sucia la tiraban río abajo, los metían en los pajares y en las casas viejas, dormían por ahí donde podían, estaban a lo mejor 8 días y descansando y luego pues se marchaban para el frente otra vez. Y a los 8 días pues venían otros, y así estuvimos casi toda la guerra, estuvimos acompañados de soldados, pero a cientos de soldados, y los llevaban de marcha por ahí por esos caminos, que ahora no hay caminos, pero antes subían por ahí a San Pedro y los llevaban por ahí a la Puebla, andando cada día, y pasaban por ahí cientos y cientos de soldados de marcha por ahí, los llevaban para... Cuando dice durante toda la guerra, ¿se refiere a los 3 años que duró la guerra? Antes del combate que hubo aquí, porque claro, del 36 al 38, que es cuando se formó aquí el combate, pasaron 2 años. Desde que empezó la guerra hasta que empezó el combate aquí en Olva. Luego ya se acabó en el 39. Duró 3 años. Pero yo hablo más o menos de antes del combate de aquí de Olva. De todas las historias de los soldados que pasaron por aquí. No, aquí robaron y eso no lo robaban. Aquí tenían los compañeros de soldados tenían sus cocinas que les guisaban allí a base de lentejas y garbanzos, que es lo que comían más, porque pasando hambre, pero bueno. Y no, en las casas normalmente no robaban, no se portaban mal. Entonces estuvieron pasando soldados desde el 36 hasta el 38. ¿Qué? Desde el año 36 hasta el 38 estuvieron pasando soldados continuamente. Sí, aquí estuvo lleno de soldados esto continuamente. Como el frente de Teruel lo teníamos ahí cerca, estaba... Bueno, primero por arriba por Teruel, pero luego ya se bajó hacia la Puebla del Verde, Sarrión y toda esa zona de por ahí. Y de aquí se veían los cañonazos y la aviación pasaba cada día a bombardear por esos pueblos, y ahí en la estación de Rubielos y en la estación de Mora cada día había bombardeos. Estaba eso lleno de las tropas por todos sitios y cada día veía los aviones, unas cuadrillas que iban de 3 en 3, a lo mejor asomaban ahí 3 o 4 las cuadrillas, iban 9 o 12 aviones. Y ya cuando llegaban a la estación de Rubielos veías de aquí que se separaban y ya se sentían ¡bum! Ya estaban bombardeando por ahí. Eso continuamente, se sentían las bombas de aquí. Por eso digo que cosa de 2 o 3 meses o así antes de llegar aquí el combate, estuvieron bajando muertos, cada día un camión de muertos, aquí al cementerio de Olva. Porque por allí, por Sarrión, por la Alverde, por Alventosa, todos los pueblos que hay por ahí cerca, allí ya estaban saturados los cementerios, no sabían dónde meterlos. Y aquí los traían, y ahí donde está el frontón, ahí a la entrada del pueblo, ahí paraba el camión, y por un camino que hicieron por arriba, por el monte, por allí los subían al cementerio y allí los enterraban. ¿Y esos que traían en camiones que eran republicanos? Sí, eso era en la zona republicana. Esos de todos los muertos eran en la zona republicana antes de llegar los nacionales aquí. Y yo iba con un amigo que tenía un chavalete, entonces teníamos 12 años, y algunas veces íbamos allí a ver los muertos cuando los sacaban del camión. Claro, los soldados no nos dejaban, porque te veían, te echaban de allí. Y algunas veces nos escondíamos allí detrás de unos arbustos y veíamos allí cómo los sacaban unas cabillas ahí reventados, sin brazos, bueno, destrozados de las bombas. Y allí se los llevaban al cementerio y allí los enterraban. Algunas veces nos echaron, claro, se los veían por allí, ¿qué haces aquí? Venga a vuestra casa. La curiosidad de los niños, claro. Entonces en el cementerio de Olva hay todavía soldados identificados que están... Ahí enterraron muchos. Lo que pasa es que mi hija dice que cuando el Valle de los Caídos, que le vendió unos cuantos muertos, yo no me había enterado de eso. Que no sé si los desenterrarían, si los vendió sería que los desenterraron.
Que le vendieron, ¿a quién le vendieron esos muertos? Yo creo que fue para el Valle de los Caídos. Para rellenar el Valle de los Caídos. Para rellenarlo allí. ¿Pero quién compró eso? ¿Quién vendió eso? ¿El alcalde? El alcalde. Es que hay quien dice que esos muertos que enterraron ahí, algunos hicieron como unas fichas, lo que no tendrían documentación de todos. Que tenían unas fichas y las entregarían al ayuntamiento, o nombres o la cantidad de muertos que enterraban cada día, algún dato habría, porque si esos muertos luego los llevaban al Valle de los Caídos, que yo no lo sabía, ahora porque lo ha dicho ella, no sé de dónde lo habrán sacado eso. Pues sería que los desenterraron, el alcalde que había entonces, claro. Los vendieron. ¿Eh? Los vendieron, era un recibo. Los vendieron. Pues no sé si se pueden vender los muertos, pero bueno. No sé, ya te digo, yo intenté investigar y no... ¿Y ese alcalde que No lo sé, no sé más. Yo intenté, es que ya te digo, estaba viendo el programa y ese programa yo estaba haciendo cosas. Entonces intenté, luego le mandé un correo electrónico a Antena 3 para conseguir ese vídeo, para pasárselo a mi padre y no me contestaron, ni siquiera me contestaron. Y además tenía que haber una segunda parte, porque eran 2 programas de la memoria histórica y la segunda parte nunca más se emitió. Entonces, yo, en una de esas que estaba viendo la televisión, vi un recibo de aquí de Orba, del ayuntamiento, con un listado de muertos. Pues le darían dinero al alcalde, no sé cómo se lo montarían. Y más pueblos, aparte de este, más ¿Y era un listado de muertos con nombres y apellidos o de soldados? Sí, yo vi ahí como un listado de gente. Sí, con nombres y apellidos. Había, sí, enterrar mucho. Ya te digo que estuvieron al menos 2 o 3 meses, un par de meses o 3, cada día bajaba un camión de muertos de los bombardeos de por ahí arriba, porque por esos pueblos ya no sabían dónde meterlos y los metían aquí al cementerio. Ahí los enterraron. Ahí era una fosa común o varias fosas, no sé cómo los enterraron allí. Y luego cuando ya vino aquí el combate y eso, pues como estaba lleno de muertos por todos los sitios que cavaban, pues ya se los llevaron, la mayoría se los llevaron al pueblo cerca de aquí, a 5 kilómetros, en Fuentes se enterraron muchos. Los cargaban en camiones en la plaza y se los llevaban para allí. Los nacionales, claro, pues los 2 rojos los dejaron por ahí tirados, en el monte. Eso sí que lo puedo decir porque lo vi. Y... Ahora, eso de que los vendieron ya... No, ahora no. Que no se debe de acordar, pero a mí me ha contado historias de que sí que robaban aquí los soldados, porque de hecho mi abuelo trabajaba en el ayuntamiento estaba, era republicano, a ellos los desterraron y se los llevaron a La Rioja, y cuando llegaron aquí lo robaron todo, y no solamente a ellos, a más gente, la gente escondía los mulos y los machos. Mi abuelo, el de mi madre, se lo llevó a esconder por ahí en una cueva, porque venían los soldados y los burros y los machos se los llevaban todos, las gallinas. ¿Cuáles? Pues no lo sé, ¿qué soldados eran los que robaban? Yo imagino que robarían todos. Ah, los soldados. A nosotros se nos llevaron también un ¿Los bulo. que eran republicanos o nacionales? Sí, los que se nos llevaron los republicanos. Ahora se los llevan todos los nacionales, también requisaban lo que No, los que tenían. se pasaban hambre Pero sola, nosotros teníamos un bulo para trabajar en el campo, que todo el mundo tenía un bulo, y los últimos soldados que pasaron ya por aquí, que ya se habían subido casi todos las trincheras, mi padre tenía el bulo en la cuadra, y dice, voy a sacarlo el bulo a preparar, allá una acequia que hay allí para darle agua. Cosa que mal hecha, que le tenía que haber llevado un cubo. Dice, ahora como ya no se ven soldados por aquí, lo saco. Justo cuando iba con el bulo por allí para la acequia, por aquí por el puente pasaban 2 soldados que iban a buscar caballerías, para llevarse unas ametralladoras allá arriba para San Pedro, por un camino que hay por ahí. Bueno, cuando vieron el mulo, pues corriendo fueron directamente a por él. Y mi madre, cuando estaba mirando allí, y le dijo, dice, oye, dice, súbete para arriba, dice que parece que viene a buscar el mulo. Dice, pues llévatelo para allá. Y se lo llevó ahí, no sé, a 200 metros para allá, debajo de unos árboles que hay allí, para que no lo vieran. Y subió allá al barrio, y mi padre ya había soltado el mulo, se lo había llevado a mi madre para esconderlo. Y le dijo, a ver, ¿dónde tiene ese mulo que llevaba usted? Dice, ahora tengo un mulo. Dice, ¿cómo que no tiene? Y encañonándolo con un fusil, ¿eh? Iban 2 soldados. Dice, usted tiene un mulo. Dice, o nos lo saca el mulo o le pegamos aquí un tiro en la cabeza. Que no tenían manía, todos lo matan y allí se queda muerto. Y al final, cuando ya se había apurado, dice, es que se la llevaba mi señora para allá. Dice, pues venga, véngase, acompáñanos. Fuimos para allá, y yo también iba con ellos. Le cogieron el mulo, dice, el mulo no lo llevamos. Dice, vamos a cargar unas ametralladoras ahí, al lado del puente, para subirlas arriba para San Pedro. Dice, y luego ya dice, después ya se lo devolveremos. Mentira, que lo va a devolver. Y mi padre se lo creó y se fue detrás de ellos. Yo le dije que no fuera. Digo, no vaya. Dice, porque a mi madre la encañonaron también con el fusil. Dice, nos da el mulo, los matamos a los 3 aquí.
Yo me puse a llorar, que era un crío, bueno, un drama. Entonces cogieron el mulo y se lo llevaron. Dice, no se preocupe que se lo devolveremos. Le dije a mi padre, no vaya, que no se lo darán. El mulo no se lo van a dar, porque era la guerra y se lo llevaban y nos devolvían. Y mi padre se fue detrás de ellos y yo detrás de él, porque no lo quería dejar solo. Nos fuimos subiendo por ese camino arriba hasta San Pedro. Ellos montaron a caballo en el mulo, que no cargaron ametralladora ni nada, y nosotros detrás. Y mi padre le dijo, vámonos a esa casa, que no, pues el tozudo quería el mulo otra vez. Que sí, que me lo han dicho que me lo darán. Cuando lleguemos a San Pedro, aquello era una multitud de tropas. Aquel llano que hay allí no cabía de tropas que habían allí. Habían allí 2 o 3 generales o lo que fueran, oficiales de aquellos, allí distribuían a los soldados. Usted coja esa caja de ametralladoras, váyase para allá, usted coja eso y se vaya a aquella montaña. Allí distribuía a todos los soldados por aquellas montañas para el combate. Cuando llegamos nosotros allí, al ver allí 2 personas de gente civil, como todas las militares, pues había allí un comandante, no sé, que distribuía la tropa, había 2 o 3 con muchos galones allí. Dice, ¿estos quién son? Dice, estos son los dueños del mulo. Dice que nos ha dicho que éramos unos fascistas, no sé qué, la mujer, nos ha insultado. Dice, déjenlos aquí que ya me encargaré yo de ellos, dijo. Porque el tío estaba muy ocupado allí con los soldados. Entonces allí el mulo nuestro lo cargaron con unas ametralladoras y se lo llevaron. Para allá, en dirección a los Ibáñez Altos, allá donde estaba la cadena aquella de él. Allí había una procesión, toda aquella pista de San Pedro para allá, que era un desfiladero de soldados para allí, que no, bueno, una multitud. Se llevaba el mulo y ya, pues, y entonces yo le dije a mi padre, venga, vámonos para casa. Le hice señas, digo, vámonos. Y el tío, como tenía trabajo allí, el comandante o lo que fuera aquel, pues estaba con otras ocupaciones y a nosotros ya no se preocupó. Digo, va, le hice señas y digo, vámonos. Y mi padre se quedó allí como atontado esperando, digo, vámonos, y nos fuimos. Nos fuimos camino abajo, camino de casa. Y justo cuando íbamos a la mitad de la cuesta, ya se veía enfrente, la montaña de enfrente, que venían todos los nacionales, una caravana por allá arriba, enfrente de Olba, una pista, esa pista que había hecho nueva, entre medio de Fuente de Olba, se veía una caravana, los nacionales que venían. Digo, miren lo que se ve por allá. Si nos pillan por esa cuesta, nos matan, porque nos vino justo llegar a la puerta de casa, que nosotros vivíamos ahí enfrente, en ese barrio. Justo llegar a la puerta de casa, empezar el jaleo de las ametralladoras, los fusiles, bueno, aquello es una salva de... Se armó el trapilijo, las ametralladoras por todos sitios y balas por todos sitios silbando. Justo, si nos pillan a mitad del camino, digo, pues nada, eso nos pasó. El mulo se lo llevaron, nosotros salvamos el pellejo de milagro, porque yo si no subo con mi padre ya no vuelve, se lo habían llevado, se lo habían quedado allí. Y bueno, pues de esa nos salvemos. Luego ya, cuando empezaba el tracateo de las ametralladoras y eso, pues pensemos de irnos a un refugio que hay, ahí encima del puente, unas cuevas que hay, y nos metimos. Allí había medio pueblo escondido, allí como pudimos nos metimos entre las balas escondidas y allí pasamos dos o 3 noches, hasta que ya se pasó el jaleo. Eso nos pasó. Y se fue sobre el 18 de julio, pues no, del 38. Sobre el 18 de julio del 38 fue cuando... Sí, en el año 38, sí. Le pasó eso a su padre, a usted... Sí. Pero a nosotros nos pasaban muchas peripecias con la guerra. Mi padre, los dinamiteros que vinieron a pegarle fuego a las mechas, lo cogieron allá en la punta del puente en aquel pilón, y justo 2 habían venido porque la carga de dinamita estaba en la parte de aquí del río, en la parte del pueblo. Y habían allí 5 o 6 soldados y 2 habían venido a pegarle fuego a las mechas. Y mi padre, como ya no se sentía jaleo por ahí, había pasado el jaleo, venía al pueblo a ver a un hermano que tenía, a ver si le había pasado algo. Le dijo a mi madre, me voy al pueblo y dice a ver si le ha pasado algo a mi hermano. Dice que hace 2 días que no sé nada de él. Que no debía haber venido, pero vino. Justo cuando llegó allí, lo encañonaron y le dijeron, ¿usted dónde va? ¿Usted quién es? ¿Un espía? ¿O usted es un fascista o es un republicano? Mi padre no sabía lo que contestar. Porque dice, yo no soy fascista y republicano. Dice, es un hombre que lleva aquí al barrio, voy a ver a mi hermano, dice, a ver si le ha pasado algo. Dice, pues, estése quieto ahí, dice, si no quiere que le dé encañonándolo allí con el fusil. Dice, usted se va a venir con nosotros. Le dijeron, dice, entonces le dijeron lo que pasaba. Dice, mire, nosotros somos los que le hemos pegado, le damos fuego a las mechas del puente. Dice, han pasado 2 compañeros que le van a pegar fuego al puente. Dice, cuando ellos vengan, nos marchamos todos. Se marcharon por un camino que había por ahí, en dirección hacia la Puebla, un camino para arriba, y ahí detrás de la montaña tenía el alto mando. Y allí, pues cuando ya reventó el puente, se sentaron unos minutos allá arriba, ya reventó el puente, ya pues se quedaron tranquilos. Y el padre lo entregaron atrás al alto mando, a los jefes que tenían ellos, como prisionero. Dice, este hombre lo hemos encontrado que iba
Dice que al pueblo era un familiar y lo hemos cogido prisionero. Dice, bueno, pues déjalo aquí, dice que dice, ya nos haga servicio y lo meteremos aquí con los cocineros que les ayude por ahí a llevar comida o lo que sea. Así, que lo tuvieron 2 días, prisionero, le cargaban un carnero, lo menos 2 kilómetros de ahí a un barrio que hay abajo Los Cantos, y el tío con una pistola dice, bueno, hay que marcharse de aquí, que el enemigo ya viene cerca a los nacionales. Ya cuando se vieron apurados, el alto mando lo quitaron de ahí. Dice, no quiero ver un tío más de 10 metros, dice, si no le pego un tío, un capitán allí, que había que hacer la retirada de allí, marcharse más abajo a 2 kilómetros para montar allí en unas cuevas el mando. Y mi padre, pues lo cogió en prisionero y le dijo, dice, ¿usted cuándo va a volver? Dice, pues cuando se acabe la guerra. Dice, es que yo tengo a mi familia y no sabe nada. Dice, no se preocupe, dice que ya volverá. Y allí en el otro alto mando que montaban en el otro barrio, cuando ya se habían perdidos, que tuvieron que salirse de allí a los 2 días, las prisas y todo el jaleo, mi padre los pudo despistar y se vino para arriba, para casa, y volvió. Nosotros creíamos que lo había pillado el puente, pero justo a los 10 minutos o 20 que se había marchado, reventó el puente. Nos fue a matar el puente. El otro día buscándolo por el río y por ahí, preguntando, y nadie sabía nada de él. Y a los 2 días vino por allí, por el camino que se lo había llevado. Estaba vivo por casualidad. Todas estas historias es que pasaron así. Sí, sí, sí. Y ahora en el Roque, de cómo, ¿qué sintió cuando vio los soldados muertos, cuando era niño recorriendo el Morrón y esto, y los vio muertos? Y cuénteme. Bueno, pues claro, te impresiona, pero a todo te acostumbras. Ya era de suponer, nosotros íbamos cuando ya pasó el frente, que ya no se sentían tiros y por ahí, nos fuimos a chafardear por ahí por el monte, la cosa de la curiosidad, y de vez en cuando pues te encontrabas con un muerto. Y bueno, no te hacía ninguna gracia, porque no hacía ninguna gracia encontrarte un muerto, y además que era verano, que hacía un olor y llenos de moscas todos allí. Hacían impresión, pero bueno, pues mira. Sí, en las fosas que estuvimos en la ermita de San Pedro, que nos dijo Manuel aquellos que había entre 2 o 6. No, aquellos de San Pedro, aquellos no los vi muertos, los vi recién enterrados. Se veía allí el montículo de tierra como se habían puesto, y además que aquello blandeaba recién puesto, se veía que había un muerto debajo. Los que vi muertos aquí, 2 o 3, es aquí enfrente, encima de ese barrio. Ahí hay 2, 3, que eso sí que los vi muertos. Allí había uno, un gran tierrón grande, que estaba con las cartucheras y el fusil allá al lado, boca abajo, allá en el suelo, que lo habían cargado. Y hay otro que está en un barranquizo de esos que hay ahí, enterrado abajo en el mundo del barranco. Aquel estuvo 2 días pidiendo auxilio. A los 2 días que ya pasó el combate aquí, subió un hombre a ver unas fincas que tenía por ahí debajo del Morrón, porque eso estaba la mateada, era cultivos, había trigo y viñas. Dice, me voy a ver las fincas. Y cuando pasó por allí por el barranco, sintió que uno pedía auxilio. Pero fíjate qué talento tuvo el hombre, que lo dijo a los 2 días. Si lo hubiera dicho enseguida, lo podía haber salvado. Auxilio, auxilio, se estaba ahí abajo en un pozo del barranco, y a los 2 días lo podía decir en el bar o en el ayuntamiento, que había ido a ver las fincas y que había sentido uno que pedía auxilio. Claro, cuando subió allí estaba muerto ya. A los 2 días estaba allí en calor, con la calor que hacía, pues sí, se desangraría o se cangrenaría o qué sé, estaba muerto. Eso le pasó a uno que tampoco era muy... Tampoco tenía las luces muy brillantes, era un hombre un poco raro, porque lo que tenía que haber hecho, si uno le pide auxilio, pues decirlo enseguida, ¿no? Entonces ya no había peligro, que había balas por ahí, nadie había pasado el jaleo. Entonces va al ayuntamiento y lo habían cogido, a lo mejor le salvan la vida. Pues allí se murió. Y allí lo enterraron al barranco. Muy bien. Y entonces, en definitiva, podemos decir de que hubo guerra, que hubo combates aquí en Olva. Que podemos decir que aquí en Olva hubo guerra, hubo batalla y hubo combates. Hubo combate, claro, hubo combate. Hubo combate, ya te digo, que duró 4 días zumbando tiros y bombas y proyectiles, y vio un montón de muertos. Yo hablé con uno de un pueblo que se llama Artana, de allá abajo de Valencia, que es el que se encargaba de recoger los muertos de los nacionales y el material que habían dejado abandonado por ahí. Y dormía por allí en una casa de aquellas viejas, y a veces pues me paraba a hablar con él. Había unos cuantos soldados por allí. Digo, ¿y vosotros qué? Eran los nacionales ya, digo, ¿qué, cómo
¿cuántas bajas habéis tenido? Dice, por nuestra parte unos 200 bajas habían tenido, por la parte nacional. 200 bajas serían entre muertos y desaparecidos, supongo. En zona republicana, pues no sé los que caerían, porque a lo mejor cayeron menos porque ellos estaban atrincherados y nosotros iban a cuerpo descubierto a hacerlos saltar de las trincheras, pero también cayeron unos cuantos, claro. Pues eso me lo explicó ese hombre que recogía material de guerra abandonado y muertos de la zona nacional, que de la parte de ellos habían caído unos 200 personas, 200 soldados, en el combate este de aquí de Uruguay. Claro, yo no los he podido contar, pero es una historia que supongo que cuando lo dijo sería verdad. Sí. Y entonces de los nacionales no aquí se llevaron todos, los muertos los llevaron todos, no quedó ninguno. ¿De los nacionales? Supongo que sí, los recogieron porque ellos tenían una brigada de soldados que se dedicaban a recoger muertos y eso. Nosotros estábamos allá enfrente en un refugio y venga pasados en caballerías, bajaban dos en cada caballería allí bailando las manos, los cataban con una soga y los pasaban aquí a la plaza y los cargaban en camiones. Bajaron unos cuantos muertos, yo vi unos cuantos. Los pasaban allí por delante del refugio. Y eso se los llevarían a otro destino. Si los cementerios estaban llenos de soldados republicanos, aquí no enterrarían a ninguno, se los llevarían a donde fuera. Sí, bueno, estos que recogieron los nacionales. De los rojos no recogieron ninguno porque como salieron arreando para abajo, se fueron de desbandada, pues ahí se quedaron los muertos. Ellos no querían, los que quedaban vivos salvar el pellejo y se escaparon. Y los que cayeron muertos ahí se quedaron. Y ellos por el uniforme, pues ya veían el que era de ellos o el de los nacionales o de los rojos. Cogieron los de ellos y se los llevaron. De los nacionales no sé si queda alguno por ahí, no lo sé, al igual se quedó alguno desperdigado que no lo vieron, pero normalmente los de los nacionales los cogieron y se los llevaron a los cementerios. Los que quedaron ahí más bien son de zona republicana, todos los muertos que hay enterrados. Por un camino etrumado va la carreta crujiendo, palpita la ventolera entre las hojas del trébol. Palpita la ventolera entre las hojas del trébol. Mi vida es solo trumao, ventoleras y silencio. Camino el mismo camino, con mi yunta voy y vengo. La tarde baila en la nube, cubre de sangre los cerros, una corona de buitres acompaña al carretero. Una corona de buitres acompaña al carretero. A veces pierdo la huella mientras el corazón da un vuelco. ¿Cuándo mi vida tendrá el camino que yo quiero? Un aleteo de sombra alarga más el silencio, como hundiéndose en la noche
la carreta va crujiendo. Como hundiéndose en la noche la carreta va crujiendo. Yo también abro la tierra y con ella abro mi fe. Apúrate, yunte negro, que comienza a amanecer.